Bienvenidos a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, para continuar el programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos correspondería leer los capítulos 16 y 17 de Éxodo. Si no has tenido la oportunidad de ver los videos anteriores, aquí en este canal los vas a conseguir todos, desde Génesis hasta el día de hoy. Y si quieres una explicación más amplia de todos los capítulos de la Biblia, también lo vas a encontrar en Biblia Explicada aquí en el canal. Los 1189 capítulos de la Biblia, para que seas reavivado por la palabra del Señor. También te invito a formar parte de esta familia de esperanza, suscribiéndote gratuitamente, activando las notificaciones y, por supuesto, compártelo con otras personas para que ellos también sean fortalecidos por las Sagradas Escrituras. Mira, decíamos en los capítulos anteriores que cada cabeza es un mundo, porque a pesar de que todos tenemos las mismas o experiencias parecidas en nuestro crecimiento espiritual, es claro que muchos ven las cosas desde punto de vista diferente. En el área del aprendizaje, en el área académica, estudiantil, no todos tienen la misma capacidad de retener las enseñanzas tan rápido como otras personas. El sistema de aprendizaje tiene sus niveles y algunos tienden a aprender más rápido, otros les cuesta un poco más el aprendizaje. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios es el maestro por excelencia y da instrucciones y presenta a través de sus revelaciones enseñanzas que nos ayudan a crecer. Las enseñanzas que Dios le dio a Israel con la liberación, porque les mostró su mano poderosa, protegiéndolo de las plagas o los golpes que cayeron sobre Egipto. Les permitió caminar en seco por el Mar Rojo, ver la victoria que el Señor les había concedido. Ahora vamos a ver una serie de enseñanzas e instrucciones prácticas, no solamente para el crecimiento del pueblo de Israel, sino que sirvieran de ejemplo para todas las generaciones. En el capítulo anterior, el capítulo 15, leíamos que el Señor daba una promesa condicional. Y es bueno repasarlo, así que acompáñame a leer los versículos finales del capítulo 15, que se empalma con la lectura de hoy. Y dice el versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esta es la instrucción, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor promete que a Israel le iría bien si, solo si, estaban dispuestos a prestar oído, a prestar atención, a aprender, a ser transformados, a ser reeducados, instruidos, capacitados para obedecer esas instrucciones. Y vendría una bendición, sanidad. Serían librados de las enfermedades, serían prósperos en muchas áreas de sus vidas y nunca les haría falta nada. Ya la parte última de este capítulo 15 nos dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, el Señor les dio para sus necesidades, para el consumo de agua de sus animales, de sus niños y de toda su familia. El agua es indispensable. Ya el capítulo 16, que es la lectura correspondiente para hoy, dice que partieron de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegaron al desierto de Sin. Pero ya viene un historial de cómo Dios les había hecho provisión para sus necesidades y cómo le había mostrado sus maravillas. Así que muchos seguramente aprendieron a confiar en el Señor. Pero el contexto de estos capítulos muestra que algunos todavía estaban en un proceso muy lento de aprendizaje. Ellos llegan al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. El Sinaí lo vamos a ver más adelante. A los 15 días del segundo mes, al segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, o sea, un mes completo de su salida. Habían transcurrido
había transcurrido un mes completo desde que salieron de Egipto y durante todo ese mes no hay evidencias de que le hiciera falta nada. Tenían comida, tenían agua porque Dios les proveyó agua y tenían el alimento que sacaron de Egipto y el que tenían de reserva y el que Dios les fue proveyendo. Quizás comieron de los animales, quizás tenían trigo para preparar pan. Así que durante todo ese mes tuvieron cómo comer. Nadie murió de hambre. Pero dice el versículo número 2 que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es importante recordar lo que acabamos de leer, que había transcurrido un mes completo. Nadie se murió de hambre durante ese mes, pero llegó un momento de necesidad y aunque aquí dice toda la congregación, yo no creo que hayan sido todos. Tú puedes decir, no, pero es que aquí dice todos, todos son todos, todos. ¿De verdad? ¿Todos murmuraron? ¿De verdad? De verdad, más de 600,000 personas, casi 2 millones de habitantes, contando mujeres y niños, que estaban en el desierto durante todo ese mes, nadie se murió de hambre. ¿Y de verdad todos murmuraron? ¿O es que ese todo representa quizás a quienes eran las cabezas de familia, pero no necesariamente todos tenían el mismo pensamiento? A medida que vayamos leyendo nos daremos cuenta, y lo dije en el video anterior, nos daremos cuenta que siempre hay dos grupos de personas dentro del pueblo de Dios: los que confían plenamente en el Señor y los que todavía están en proceso de crecimiento, los que todavía tienen que aprender muchas cosas. Entonces ellos se quejan y dicen: mira, nos hubiésemos muerto mejor en Egipto. Allá teníamos ollas de carne. ¿De verdad tenían ollas de carne si eran unos esclavos? ¿Y por qué pedían liberación si estaban tan bien? ¿Y por qué salieron si estaban tan bien? ¿Por qué anhelaban tanto salir de Egipto? A veces las personas son exageradas en los momentos de necesidad. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, porque Dios no nos va a abandonar, aunque tengamos la perspectiva de circunstancia más difícil que hayamos aparentemente experimentado. Versículo número 4. Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Diariamente Dios iba a hacer provisión para ellos todos los días. Dios es el sustentador. Y esto es una enseñanza que se va a repetir constantemente. Dios es el sustentador. Diariamente comerán pan, la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no, si confían o no confían en mí, si me obedecen por amor, porque están convencidos, o simplemente son rebeldes. Yo les voy a dar su pan y con el pan, con el alimento, los voy a probar si confían o no confían en mí. Y esto es importante, hermano. Mire, esta es una enseñanza que muy pocas veces se presenta en nuestras iglesias. Pero la obediencia es importante. Es indispensable para aquellos que hemos aceptado por fe la justicia divina y la gracia del Señor para ser salvos por los méritos de Cristo. La obediencia es la respuesta de agradecimiento a Dios por la salvación que nos ha otorgado gratuitamente. Es una respuesta. ¿Israel iba a responder con gratitud al Señor o iban a ser desagradecidos y rebeldes? Bueno, Dios iba a mostrar o iba a confirmar y que ellos se diesen cuenta si confiaban o no confiaban en el Señor con la comida que Dios le iba a enviar. Y dice el versículo número 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El sexto día, por instrucción divina, iban a preparar el doble, porque en el séptimo día ellos debían descansar. Recuerden que Israel debía ser un modelo para todas las familias de la tierra. Estas instrucciones que Dios le da a Israel no eran exclusivas para ellos. Era que ellos iban a ser el modelo para las demás naciones. Porque el séptimo día de la semana, que los vimos en Génesis, en el capítulo 2,
El Señor bendijo y santificó el tiempo. Pero hoy en día, lamentablemente, nosotros los cristianos hemos interpretado de forma errónea esta importante e indispensable instrucción que el Señor ha dejado. Así que el Señor dice, el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de Egipto. Sabréis. ¿Será que no lo sabían? Claro que lo sabían. Pero algunos de ellos tenían un comportamiento como que no habían aprendido muchas cosas o no habían querido aprender. Porque en un mes estaba fresquita la información de las plagas, del cruce por el Mar Rojo, de las aguas de Mara que se hicieron dulces. Y durante todo ese mes comieron. Y durante todo ese mes tenían la protección del Señor en el desierto. A la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Habladles diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, el Dios que los libró de la esclavitud, el Dios que los sacó con mano poderosa, el Dios que les mostró su poder, librándolo de las catástrofes que llegaron a los egipcios, el Dios que los hizo cruzar por el Mar Rojo, y que los ha sustentado durante todo este mes. El único, el creador, el que está por encima de cualquier Dios creado. Hay que conocer al Señor. Sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando estudiamos la Escritura, cuando nos congregamos, cuando alabamos, cuando oramos, en toda esa experiencia que tenemos como creyentes, ¿hemos aprendido a conocer a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Conocemos su voluntad? ¿Conocemos sus planes salvíficos? ¿O su plan de salvación completo? ¿Conocemos sus méritos? ¿Su naturaleza? ¿Sus atributos? ¿Su manera de actuar? ¿Conocemos al Señor? Y aquí hay una enseñanza para nosotros, mis queridos hermanos. Es momento de conocer al Señor. Porque hoy en día, lamentablemente, y esto es una cuestión que realmente es doloroso para el tiempo que estamos viviendo, pareciera que las congregaciones no conocen al Señor. Pareciera que los feligreses conocen simplemente la estructura eclesiástica, pero no conocen al Señor. Y la evidencia está en que muchas veces ni siquiera sabemos a qué congregación ir porque no sabemos cuál tiene o no tiene la verdad, cuál enseña la verdad, cuál miente. Porque la cuestión no es buscar una iglesia verdadera. La cuestión es ser la iglesia verdadera que conoce a su Dios. Tú tienes que ser la iglesia verdadera. Tú tienes que vivir de acuerdo a la altura de las exigencias divinas y no conforme a la estructura eclesiástica, porque las estructuras se equivocan y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Nada más con la revelación que Dios da en el Sinaí de los 10 mandamientos, ahí claramente vemos que el día de hoy las personas, los creyentes, los congregacionalistas, los que constantemente están participando de actividades religiosas, no conocen al Señor o no conocemos al Señor. Todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Es muy fácil juzgar a los israelitas por la manera como se comportaban, que evaluarnos a nosotros mismos que quizás estamos haciendo lo mismo que hacían ellos. Versículo número 10.
Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana, bueno, de esto de las codornices también hablaremos un poco más adelante de lo que sucedió con las codornices, pero aquí simplemente se menciona, subieron codornices al campamento y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? En hebreo es maná. Maná traduce al castellano ¿qué es esto? Por eso le pusieron ese nombre, ¿qué es esto? Es primera vez que vemos esto. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Que por cierto, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando se humanizó, cuando cumplió su ministerio redentor y su sacrificio expiatorio antes del Calvario, el Señor alimentó a muchas personas, multiplicó panes y muchos le seguían porque habían visto este milagro. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Así como es necesario el alimento físico, es importantísimo el alimento espiritual. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y la palabra del Señor es el testimonio de Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento muestra al Mesías que habría de venir y el Nuevo Testamento nos dice que el Mesías ya vino y ahora retornará, vendrá por segunda vez a buscarnos. Ya no como un sacrificio, ya no como una ofrenda, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí cae el pan para satisfacer su necesidad física. Estoy en la parte final del versículo 15. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pueda comer, un gomer por cabeza según el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Un gomer, mis hermanos, es la 10ª parte de un efa. Un efa, según la medida de peso, según la cantidad determinada, sí, por las medidas que se tomaban en los tiempos bíblicos, un efa son 22 litros. 22 litros, o sea, estamos hablando de más de 20 kilos. ¿Okay? Y un gomer son 2.2 litros, 2 kilos. 2 kilos de comida por persona cada día, suficiente para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. 2 kilos de comida por día por persona en maná. O sea, Dios proveía lo suficiente y lo necesario para alimentar a su pueblo. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos, según la familia, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Esta es la instrucción, ¿ok? Vayan todos los días, busquen el pan, recojan la cantidad necesaria para cada uno, que todo el mundo se satisfaga. Pero eso sí, no guarden para el día siguiente. Esa es la instrucción. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Hoy comemos, mañana Dios proveerá. Tenemos que salir a buscarlo porque tampoco nos va a llegar solito a la puerta de la casa. Tenemos que salir a buscarlo. Ellos tenían que levantarse temprano en la mañana. Ninguno deje nada de ello para el otro día, mas ellos no obedecieron. Y fíjate, no puede decir, oye, pero esta gente es terca. Pero también tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Algunos todavía estaban en proceso de aprendizaje. Unos más lentos que otros, pero estaban en proceso de aprendizaje. Habían visto todos los milagros del Señor, pero todavía tenían cosas que mejorar. Y salieron a buscar el pan. O mejor dicho, guardaron para el día siguiente. Porque pensaban que de repente mañana no caía. Y según lo que dice aquí, algunos de ellos no obedecieron, sino que dejaron para el otro día, y esto crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés.
y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía, tenían que levantarse temprano a buscar el pan. El pan nuestro de cada día dándolo hoy, pero levántate en la mañana a buscarlo. Porque Dios no te lo va a dar en la boca. Tienes que salir a buscarlo. Y aquí hay una enseñanza de que hay que salir temprano a trabajar y Dios proveerá el alimento para cada día. En el sexto día recogieron doble porción de comida. 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Mira, Moisés, aquí hay gente que está guardando comida para el otro día. ¿Qué es el otro día? El Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana. Y él les dijo, esto es lo que ha mandado Jehová. Lo leímos al principio. Esto es lo que ha mandado Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el santo Shabbat, para que no quede duda de eso. No, es que eso era para los judíos. No, mi amigo, mi hermano, no. Eso era para toda la humanidad. Israel iba a ser el modelo para todas las familias de la tierra. La experiencia de Israel iba a ser un testimonio para los demás. El estilo de vida de Israel iba a ser un modelo para las demás naciones. Y Dios santificó el sábado en el Edén, en un mundo donde no había pecado, donde todo era bueno en gran manera. Y aquí estas personas se están reeducando después de 400 años en el desierto. En Egipto, como esclavos, sin la libertad de adorar a Dios como Dios realmente se lo merece. Y ahora Dios le da la libertad para que ellos adoren y le reconozcan y ayuden a otras personas con su estilo de vida. Y aquí Moisés recalca la santidad del Shabbat. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer de cocinar, de cocer en cazuela, de comida. Lo que ustedes han de cocer, cocedlo hoy. Lo que han de cocinar, cocinadlo hoy. Y lo que os sobrare, guardarlo para mañana, que es Shabbat. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, no hedió. No iban a conseguir alimento el Shabbat. El Shabbat no iba a caer comida. El Shabbat no es el día de ir a buscar el pan. Dios provee lo necesario para que ese día descansemos. La necesidad de descansar la tenemos nosotros y Dios nos está regalando ese tiempo. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. Todo cristiano, mi hermano y mi hermana, mi amigo, mi amiga, todo creyente que está en la escuela del aprendizaje del Señor, que está confiando en el Señor cada día, hermanos, tienes que descansar el Shabbat por orden divina. No, que eso era para los judíos. No era para los judíos, era para la humanidad. Y tú y yo estamos en proceso de aprendizaje. Tenemos que reconocer que eso es así. O somos como los murmuradores, que queremos volvernos a Egipto porque las joyas de carne. Después que hemos visto las maravillas del Señor, ¿por qué nos cuesta tanto? Quizás porque todavía nos hace falta mucho por aprender. Tenemos que avanzar. Así que el séptimo día de reposo en él nos hallará. Y aconteció que algunos que todavía no habían aprendido, como hay muchos cristianos todavía el día de hoy que no quieren aprender, o porque sus líderes no les quieren enseñar, algunos, dice el versículo número 27, salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Decir que el Shabbat está abolido, de que Jesucristo vino a abolir el Shabbat y la santidad del séptimo día de la semana en la cruz del Calvario, es decir, que Dios se adapta a los gustos humanos y no el ser humano a las exigencias divinas. Decir que Cristo vino a morir en la cruz para abolir el Shabbat y que esto es solamente para el pueblo de Israel, es decir, Dios se adapta a la sociedad en lugar de que la humanidad se adapte a Dios. Y eso es un pecado. Porque aquí Dios está haciendo una exigencia, porque Él es Dios y tiene toda la autoridad para hacerlo. Y Él dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros el día de hoy. ¿Hasta cuándo? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día, que es el sexto día es el viernes, os da pan para 2 días.
Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día, porque estaban en el desierto. Así el pueblo reposó en el séptimo día. Mira, hay personas que me preguntan cómo se debe guardar el Shabbat. Primero tenemos que agradecer al Señor por la semana de trabajo que culminó. Cuando disfrutamos del Shabbat, dejamos de laborar para nuestras necesidades personales porque Dios ya hace provisión para nuestras necesidades. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería ir a una congregación y estar con los hermanos ese día y compartir con ellos la adoración, el estudio, el testimonio, el agradecimiento y la oportunidad de compartir con hermanos que durante la semana no pudimos ver, que tienen nuestra misma lucha, nuestras mismas necesidades y estamos en el mismo proceso de aprendizaje. Hay personas que aprovechan y visitan hospitales, hay personas que visitan a algunos enfermos en sus casas, hacen algunas obras sociales en beneficio de otros, no en beneficio personal. Hay otros que aprovechan a descansar lo que no pudieron descansar en la semana. Lo cierto es que ese es el día no laborable según la Biblia, y así deberíamos vivirlo como cristianos. Hay otra cosa aquí que lo estaba comentando cuando lo estaba leyendo, con respecto a si es correcto o incorrecto guardar comida para el siguiente día, porque aquí dice que no se podía guardar comida para otros días, sino solamente para el Shabbat. ¿Cuán correcto es? Entendamos, número uno, que estas personas están en proceso de aprendizaje. Número dos, no había sistema de refrigeración. Y Dios les estaba demostrando, los estaba educando a aprender a depender de Él diariamente. Hoy en día tenemos procesos de refrigeración, tenemos este sistema de guardar los alimentos que se pueden consumir al día siguiente, aunque algunos consideran que no es recomendable, pero más por aspecto de salud que por cuestiones espirituales. Y lo otro es que en la actualidad no cae maná, así que tenemos que hacer provisión de alimentos para cada día. Leo entonces el versículo número 31. Versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná y era como una semilla de culantro blanco y su sabor era como una hojuela de maíz, como estos cereales que a veces venden parecido, no necesariamente era igual, parecido, hojuelas de maíz. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová os ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vosotros, para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di para comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná como testimonio, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés, y así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años, lo que indica que el libro de Éxodo, por lo menos esta parte, se escribió después que ya habían transitado por el desierto durante toda esta época. ¿Okay? Antes de la muerte de Moisés, él terminó de escribir el libro de Éxodo y todos los libros que tenemos, que conocemos como la Torá. Maná comieron durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. Ya sabemos que un efa son 22 litros. O sea, un gomer son 2.2 litros. Pasamos directamente al capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, pero ya habían pasado por eso antes y Dios le había dado provisión. Hermanos, cuán tardos somos para aprender. Israel es la evidencia de que la humanidad aprende como un niño en educación primaria, pasito a pasito. Porque estas personas, en lugar, o por lo menos algunos de ellos, en lugar de recordar cómo Dios les había provisto de agua en lo que ellos llamaron Mara, que era un agua que no se podía consumir y que después lo llevó a un lugar de palmeras que tenía fuentes de agua, ¿por qué en lugar de recordar eso hicieron lo que describe el capítulo 17? Versículo 2, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Qué era lo correcto? Moisés, tenemos este problema. ¿Qué podemos hacer? No, ellos exigieron, danos agua.
Qué difícil es a veces tratar con personas. Pero bueno, estamos todos intentando crecer poco a poco. Ellos exigieron agua y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, ¿por qué me responden de esta manera? ¿Por qué me hablan? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros y a nuestros niños y a nuestros ganados. Amigo, hace menos de unos días atrás, unas semanas, menos de un mes, estábamos tomando agua. Y el Señor nos ha provisto de agua durante todo este tiempo. Llegamos a un lugar donde no hay. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir confiando. Tenemos que seguir confiando, hermanos. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oret, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque allí tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Claro que está. Pero una pequeña dificultad, bueno, pequeña, estamos hablando de casi 2 millones de habitantes que le hace falta agua, pues es un problema. Pero oye, Dios ya te ha mostrado su poder, sigamos confiando. Si Dios no nos ha abandonado hasta el día de hoy, no nos abandonará el día de mañana. Yo estoy seguro que no todos tenían el mismo pensamiento. Dios proveyó, Dios satisfizo la necesidad. Ahora, si decíamos que el maná es la ilustración del mismo Cristo, porque Cristo es el pan de vida, Jesucristo también dijo, yo soy el agua de vida. Tenemos que aprender a depender del Señor. Pasamos ahora a la guerra contra Amalec en el versículo número 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ya no es la vara de Aarón, ya no es la vara de Moisés, es la vara de Dios. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, claro, tenía 80 años, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que traducido en castellano es algo así como el Señor es mi bandera, mi estandarte. O sea, me identifico con el Señor. Esa es mi identidad, está con Dios. Claro, aquí vemos la primera guerra, esta lucha contra los amalecitas. Y yo estoy seguro que para que esta guerra se efectuase, primero hubo algún tipo de circunstancia que hizo que Amalec rechazara a Dios. Porque así como Dios trató con Egipto y le dio oportunidades, también tuvo que haberle dado oportunidades a los amalecitas, como nos da oportunidades a nosotros. Digamos que esta es la consecuencia. Y se pone énfasis en el hecho de que Moisés tenía las manos extendidas al cielo. Y como estamos hablando de Dios sustenta, Dios provee, aquí en lugar de dar información con respecto a por qué se generó la guerra, se muestra la circunstancia de cómo Dios está atento a las necesidades de aquellos que están dispuestos a obedecerle, aunque todos están en proceso de crecimiento. ¿Cómo está dispuesto Dios a proteger a su pueblo? Aún con todas las deficiencias que tenemos, a pesar de nuestras debilidades y faltas. Si tú perteneces al pueblo de Dios, el Señor te va a ayudar. Él es tu estandarte. Tú debes identificarte con Él
y aprender a depender de Él. El hecho de que Moisés bajara o subiese las manos y se mostraba que entre las manos, mientras más las manos estuviesen arriba, más rápido o más fácil era la victoria, eso quiere decir que hay una dependencia del Señor. Donde tú trabajes, donde estudies, donde te desarrolles, donde convivas, tienes que aprender a depender de Él. Por eso Moisés llamó a aquel lugar: el Señor es mi estandarte. Yo me identifico con el Señor. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Y aquí hay un indicador de que Amalek despreció al Señor. Moisés lo dijo: la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. No me da más detalle. Ellos se pusieron en contra de Dios. Rechazaron la gracia de Dios. Jehová traerá guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek el día de hoy no existe. Como no existirá el pecado, como no existirá la maldad, y como dejarán de existir aquellas personas que desprecien el tiempo de gracia y las oportunidades que el Señor nos está otorgando. Hermanos, no dejes que pase más tiempo sin aprender a confiar en Él, a desarrollar fe. Fe es confiar. Fe es depender. Fe es manifestar públicamente que estamos dispuestos a hacer lo que el Señor diga. Plena confianza. Cuando tú aprendes a confiar en el Señor, tu fe se fortalece y puedes vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevaré Jeja Adonai Beij Mereja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Con esto hemos llegado al final de la lectura por el día de hoy, invitándote para la próxima lectura, invitándote también a suscribirte a este canal y a compartir este video con otras personas. Espero leer tus comentarios sobre lo que hemos leído, y si no has visto los videos anteriores, recuerda que aquí los vas a conseguir todo y la explicación de todos los capítulos de la Biblia para que tu fe se siga reavivando por la palabra del Señor. Yo soy Alexander Suárez y será hasta una próxima oportunidad. Shalom.